Vamos ahora con esta entrevista exclusiva de A Fondo. Me acompaña aquí en el estudio Vladimiro Roca Antúnez, reconocido opositor cubano, firmante del documento La Patria es de Todos, año 1997, se dio a conocer junto a López Manzano, Bone Carcasés, Marta Beatriz Roque, hijo de Blas Roca, fundador del Partido Comunista Cubano. Además de esto, Vladimiro se formó como piloto de combate en lo que era la antigua Unión Soviética en aquel momento. Buenas noches y bienvenido aquí al programa. Placer conocerlo. Buenas noches y gracias por... Al contrario. La primera pregunta creo que es obligada, ¿no? ¿Cuál es su posición? ¿Cómo se siente con ese acercamiento entre Washington y La Habana? Es un hecho, y como hecho hay que aceptarlo. Yo tiendo a ser pragmático y lo que digo es que es un cambio por el cual nosotros sufrimos mucha represión en Cuba por unas manillas que decían cambio, plásticas, que la llevábamos en la mano. No se especifica qué cambio, es un cambio. Y lo que hay es que pensar no en lo que ya pasó. Es un hecho consumado, se va a producir esto. Lo que hay es que ver qué posibilidades tenemos nosotros de extraer de ese cambio ventajas y beneficios para la oposición y para el pueblo cubano. No sé por qué me da la impresión de que no lo veo muy convencido por lo que me está diciendo. No, yo estoy convencido totalmente de que es un cambio. Sí, es un hecho, es un hecho. Es un hecho y el gobierno cubano es inmovilista. Un cambio obliga al gobierno cubano a moverse, cualquier cambio. Y yo no puedo catalogar ahora si es bueno o si es malo porque está empezando. Yo no me puedo adelantar a los acontecimientos. No se puede adelantar a los acontecimientos, pero de nuevo usted ha sido un defensor de un cambio democrático en Cuba, con cárcel lo pagó. Y esas medidas están enfocadas en un principio, básicamente, en lo que es la parte económica, la cuestión económica. ¿Ese cambio económico eventualmente pudiera conllevar a cambios políticos? Pudiera. Nadie lo sabe. Es decir, son posibilidades que se abren y lo que tenemos es que estar preparados y dispuestos para extraer el mayor beneficio de ese cambio. Que ya le digo, yo no sé si es bueno o si es malo, está en desarrollo, en pleno desarrollo. Y es un cambio. Nosotros luchamos por un cambio. Ya te digo, recibimos mucha represión por esas manillitas y pullovers que decían cambio y pegatinas de cambio, en un momento en que la palabra cambio en Cuba, para el gobierno, era una mala palabra, era un insulto. ¿Hay voluntad de cambio por parte del gobierno? Se habla de flexibilización, de cambios con Raúl Castro. ¿Esto es pinturita, es paisaje para poder seguir manteniendo su modelo socialista, poder financiarlo? Está entre las perspectivas del gobierno y de lo que puede suceder. En nuestras manos está empujarlo en otra dirección. Y yo pienso que en cuanto se inicie una mecánica de cambio en Cuba, aunque el gobierno quiera frenarla, pienso que le va a ser muy difícil después que eso empiece a moverse, ellos puedan controlarlo completamente. Y más en un momento en que Cuba está con una economía bastante en ruina, bastante deteriorada y que están necesitados de financiamiento, de inversión, que son muy difíciles en Cuba. Hablando de Raúl Castro, vamos con declaraciones de Raúl Castro que está en Rusia. Ya yo había nacido cuando el triunfo contra el fascismo. Y recuerdo naturalmente las noticias fundamentales del desarrollo de esa gran confrontación. Y por lo tanto, yo no podía faltar en esta fiesta del 70 aniversario. Ahí tenían las declaraciones de Raúl Castro. Está en Rusia precisamente por los 70 años, la celebración por los 70 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Usted conoce muy bien esa región del mundo, se formó como piloto de combate en la ex Unión Soviética. ¿Cómo interpretamos, Raúl se sienta, habla con Obama, lo saluda ahora en la cumbre, también está con Maduro,
regresa ahora a Rusia. Por cierto, hay un interés de Rusia en Centroamérica, se dice que se está canalizando a través de Nicaragua. ¿Cómo interpretamos, vemos todo esto? ¿Un acercamiento Cuba-Rusia nuevamente? Es posible que sea un acercamiento. En realidad no ha habido nunca alejamiento entre Rusia y Cuba. Sencillamente a Rusia le faltó financiamiento y necesitaba volcarse más hacia internamente hacia la economía rusa. Ahora me parece que están en una mejor posición y por eso no se produce el acercamiento, sino continúan en las relaciones estas que han sido cercanas, porque yo, al menos en lo que se ve allá en Cuba, nunca ha sido ese alejamiento. Lo que pasa es que no había recursos. Claro. El gobierno ruso tenía más o menos, el soviético de aquella época tenía más o menos las mismas limitantes que el gobierno cubano ahora. Vladimiro, ¿cómo ha cambiado la oposición cubana? Hablábamos, ustedes dan a conocer el documento La Patria es de Todo en el año 1997. ¿Cómo ha ido cambiando la oposición? Si es que ha cambiado en cuanto a puntos de vista, represión, a lo que tenía que enfrentarse. Desde aquel 97 podemos pasar por el proyecto Varela, Damas de Blanco, en fin, toda una serie de acontecimientos que han estado pues, afectando de una u otra forma a la oposición cubana en los últimos 20 o 25 años. Comentábamos anteriormente en comerciales a Gustavo Arcos, ya ha desaparecido. Es la lucha clásica del pueblo o una parte del pueblo. Yo no voy a hablar del pueblo porque no puedo hablar de él. Claro. Pero de las personas que dentro del pueblo hemos adquirido la conciencia de que hay que luchar contra el totalitarismo y es el mismo panorama, tenemos un panorama un poco mejor por el exilio cubano de aquí, de Estados Unidos y básicamente de Miami, que es lo que nos diferencia con los países de la Europa del Este, los del llamado campo socialista, que ahora tenemos más visibilidad que lo que tenían ellos, pero es el mismo tipo de lucha contra gobiernos que mantienen un control cerrado sobre la sociedad y que no permiten a los opositores manifestarse ni le permiten ningún medio y los reprimen, porque yo vi represiones en Moscú en mis visitas cuando yo trabajaba después en el Comité Estatal de Colaboración Económica. Yo vi represiones contra disidentes, que era como le decían en aquella época en la Unión Soviética, en calles abiertas, incluso en una que era como un bulevar de camino, por manifestaciones que hacían, que se encadenaban y los reprimían. Hablando de represión, vamos a ver estas imágenes de lo que ocurrió recientemente con las Damas de Blanco. Las mujeres policías nos atacaron, nos pusieron esposas, nos violentaron contra el piso, las esposas demasiado apretadas. Una mujer me arrastró por los pelos, me dio un puñetazo por la cara. En esta ocasión ya no usaron esposas plásticas, sino usaron esposas metálicas. A mí me cargaron por los aires, entre más de 5 policías, me subieron, me tiraron encima del ómnibus, allí me esposaron. Muy fuertemente me viraron los dedos, hasta el punto que se me hizo también un derrame de sangre en la planta de las manos. Después nos suben a las guaguas a empujones limpios. En las sillas de las guaguas nos tiran esposadas brutalmente. Muchas veces dentro de la guagua nosotros nos ponemos a gritar las consignas de nosotros y estas mujeres, para callarnos, nos dan tapabocas, nos dan galletas, nos escupen la cara como pasó el domingo. La multitud de personas que estaban en las paradas vinieron hasta las guaguas y ahí comenzaron a insultarnos, a decirnos oprobios. Cuando dobló la guagua se abalanzaron un grupo de mujeres vestidas de civiles a darnos golpes en las ventanillas. Incluso la policía tuvo que interceder y llamarles la atención porque podían romper los cristales. Llegamos entonces a Tarará, donde siempre llevan a las Damas de Blanco los domingos. Me bajaron arrastrada, me dieron muchísimos golpes porque los oficiales que estaban allí le indicaron a la policía que a mí me dieran bien duro. Entre las ofensas que dijeron, esta negra no escarmienta, a esta negra darle duro.
Eso ocurrió el domingo, el pasado 13 de mayo, Vladimiro. Anteriormente le preguntaba cómo había cambiado la oposición desde el año 97 a raíz de que firmaron ese documento. Vladimiro, ¿cómo ha cambiado? Lo que pedían en aquel documento, ¿siguen siendo las mismas exigencias de hoy día? ¿Ha habido una evolución, un cambio? Es decir, la oposición, no sé. No, Vladimiro, me refiero ahora a Vladimiro. Vladimiro considera de que ese documento, La Patria es de Todos, que presentamos al gobierno en el año 97, sigue tan vigente como cuando lo entregamos. Los puntos esenciales, ¿qué se pedía? Los puntos esenciales precisamente eran una apertura democrática hacia la marcha hacia un Estado de Derecho y una apertura económica. Eran los 3 puntos fundamentales y básicos de ese documento, y creo que eso no ha perdido vigencia en estos momentos porque se siguen las mismas condiciones. No existe, porque se habla del trabajo por cuenta propia, pero no es propiedad privada. Paisaje, como decía anteriormente. Menos que un paisaje, es como cuando yo eso lo comparo un poco con los desiertos que tienen tunas, maticas aisladas. Es decir, el paisaje sigue siendo desértico, lo que tiene algunas figuritas. Hay algo que quiero preguntarle. Usted, economista, viene de una familia comunista, su padre fundador del Partido Comunista Cubano, hijo de Blas Roca, como mencionaba anteriormente, en el 91, ¿no? Creo que usted oficialmente se declara como disidente. ¿Cómo prefiere que lo llame? ¿Disidente, opositor? Como quiera. Como cualquiera de las dos. En el 91 se declara oficialmente, abiertamente, opositor al régimen de Fidel Castro, 4 años después de la muerte de su padre. La pregunta es, decíamos también que estuvo en la Unión Soviética, se formó como piloto de combate en la Unión Soviética. Con todos esos antecedentes, ¿qué hace que en un momento determinado, en ese año 91, Vladimiro, digas, aquí llegamos? ¿Cuál es el desencanto? ¿Por dónde viene? ¿Por qué? El desencanto es todo el cúmulo de problemas que venía habiendo en el país, que estaban los hechos con los cuales yo no estaba de acuerdo y que veía que las cosas no mejoraban y que te hablaban de marxismo, te hablaban de socialismo, pero lo que se estaba haciendo era todo lo contrario a lo que yo aprendí en la teoría de Marx, Engels, Lenin, de los clásicos del marxismo, y yo no podía seguir viviendo contrario a lo que mi conciencia me dictaba. Hay algo que me llama mucho la atención. En un principio, año 59, la revolución, Fidel Castro toma el poder y se habla de igualdad para todos y que en Cuba había racismo antes del 59. Actualmente el régimen, la revolución cubana es una revolución racista. Veo una infinidad de disidentes y opositores que son de la raza negra. Porque precisamente allá el racismo no se acabó. Lo que hicieron fue tratar de taparlo, pero el primer racista es el gobierno. ¿Cuántos negros hay integrando en estos momentos el gobierno? ¿Cuántos negros hay en el Comité Central? ¿Cuántas mujeres hay en el Buró Político? Es decir, siguen siendo racistas y siguen siendo machistas y homofóbicos. A pesar de Mariela Castro. A pesar de Mariela Castro. Vladimiro, todo esto, La Patria es de Todos, su posición vertical a través de todos estos años, tiene que haber tenido un costo importante para usted y para su familia. ¿Cuál ha sido? Es decir, el costo fue muy alto porque en primer lugar perdí a todo el barrio. Nadie quiere verme. Pues ¿Hoy día sigue siendo así o eso ha cambiado? No ha cambiado. Ya en mi barrio, por ejemplo, sí le puedo decir que en mi barrio... O sea, la gente que le viraba la cara hace unos años hoy lo mira. No es que me viraban la cara. Nunca me la viraron. Ya. Y ninguno de los vecinos míos, de mis vecinos de ese entorno mío, participó nunca en un mitin de repudio de los que me dieron. Y me respetaban, pero sí dejaron de saludarme. ¿Por qué? Porque era un compromiso si me saludaban.
Porque Y ese costo para usted, no solamente lo veo desde el punto de vista suyo, para usted, para su familia. Para mi familia, que éramos solos ahí, y toda a mi familia, incluso a mi esposa, la reprimía mucho, más que a mí, porque trataban de alejarla de mí. La presionaban para que ella me dejara, porque querían tenerme solo. ¿Qué cambiaría? ¿Qué cambiaría de las decisiones que ha tomado, de las cosas en el ámbito político que ha hecho? No, lo mismo, volvería a ser lo mismo. Hay una pregunta que quiero hacerle. Vuelvo a hacer mención a su padre, fundador del Partido Comunista. Usted estuvo en la Unión Soviética y está hablando, por supuesto, de democracia para Cuba y de unas elecciones libres. Dentro de esas elecciones libres, ¿entra el Partido Comunista? Yo creo que yo no puedo hacer lo mismo que hace el gobierno, porque si critico al gobierno por una cosa y hago lo mismo, yo soy el gobierno. Uno no se puede convertir en lo que tanto critica. En ¿no? lo que tanto critica. Ha sido un placer haberlo conocido. Muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche en el programa. Ahí lo tenían, Vladimiro Roca nos acompañaba en A Fondo. Vamos a la pausa, al regreso.